Bueno, vamos a comenzar la clase. Voy a continuar la clase pasada. En la clase pasada estuvimos viendo todo lo que son campos escalares, campos vectoriales y una parte de lo que me faltó que era la parte de derivada direccional. Después de eso voy a dar ejercicios similares a los anteriores sobre gradientes, divergencia, rotación. Bueno, ¿qué es la derivada direccional? En una superficie nosotros tenemos, esta es una superficie, así como vemos acá. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos varias tangentes, o sea, varias rectas tangentes en un punto. Si yo quiero encontrar la recta tangente en un punto, voy a tener varias rectas tangentes en ese punto. Y para poder hallar en una dirección, yo necesito un vector direccional. O sea, por ejemplo, para esta superficie, si yo quiero hallar la derivada direccional, o sea, si quiero hallar la pendiente de una recta en una dirección, en esta dirección, yo aplico lo que es la derivada direccional. Eso es básicamente el concepto de la derivada direccional. Hallar la tangente, la recta tangente, en una superficie, en una dirección. Bueno, ¿qué es lo que se tiene que dar para eso? Vamos a hacer el ejercicio para que se entienda mejor. Dice, hallar la pendiente de la tangente a la superficie de ecuación f de x y 5 menos x cuadrado menos 2y cuadrado en el punto 1, 1, en la dirección de b, 3 y 4. Como les dije, nos da una... Después nos da un punto y nos da una dirección. Entonces, la fórmula para la derivada direccional es la derivada direccional en el sentido de u, o sea, la dirección de u, de f de x de y, es igual a la derivada con respecto de x y por el coseno de tita más la derivada con respecto de y, de x y, por seno de tita, que es seno y coseno de tita, sería expresado de esta manera, sería así. La derivada respecto de x, la derivada respecto de y un vector unitario. Entonces ese vector unitario tiene dos componentes, ¿verdad? Entonces como tiene dos componentes y el módulo de estos es 1, se puede representar por coseno de tita y seno de tita, que sería tita el ángulo que forma el vector con el eje x. Entonces, yo tengo ya el vector que es 3, 4. Si es 3, 4, yo tengo que hacer unitario este vector para poder hallar coseno de tita y seno de tita. Entonces, u es mi vector direccional. Para poder hallar coseno de tita, seno de tita, hago b sobre el módulo de b. De igual manera se puede decir que es para hallar el vector unitario. Entonces hago el vector 3, 4 sobre el módulo del vector. Entonces sobre raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces queda 3 quintos y 4 quintos. Entonces este es mi vector direccional. Y para hallar la dirección, o sea, para poder hallar esto, la derivada direccional, lo que hago es derivar con respecto de x y con respecto de y, como me dice la fórmula. Entonces derivo mi función es esta, mi superficie. Derivo esta superficie respecto de x, queda menos 2x. Derivo respecto de y, queda menos 4y. Entonces esto llevo a la fórmula. También llevo mi vector direccional. Y queda esto. Menos 2x por 3 quintos, menos 4y por 4 quintos. De forma general puedo hallar, pero en este caso me pide para el punto 1, 1. Entonces para el punto 1, 1 es reemplazo en x igual a 1 y igual a 1, como está acá, y sale menos 22 quintos. Entonces este menos 22 quintos es la pendiente de esta recta que es tangente en el punto 1, 1 y tiene la dirección 3, 4. La derivada direccional, cuando utilizamos ya funciones con x y z, así como está acá, no tiene más tanto un concepto eh, como esto. Es más bien algo teórico,
y prácticamente es una aplicación directa de fórmula también. Acá dice, hallar la derivada direccional de fx y z, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, en el punto 1 menos 2, 1, en dirección de b, 2, 1, 2. Y es prácticamente muy similar al anterior ejercicio. Me pide la derivada direccional. La fórmula de la derivada direccional es, en este caso podemos utilizar gradiente de f escalar mi vector unitario. Entonces, tengo que hallar el gradiente y tengo que hallar mi vector unitario. Para hallar el vector unitario, lo que tengo que hacer es dividir este vector entre su módulo. Entonces, divido el vector entre su módulo, 2, 1, 2, dividido raíz de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Queda 2 tercios, 1 tercio, 2 tercios. Tengo ya mi vector direccional. Después hallo el gradiente de f. Gradiente de f es igual a nabla por mi escalar. Queda entonces 2x, 2y, 2z. Después tengo que hallar en este punto. Entonces este punto es el que reemplazo aquí. Va a ser 2 por 1, 2 por menos 2 y 2 por 1. Que es lo que hice acá. Y ahí yo hallo este vector. Y este vector tengo que multiplicar escalarmente por u. U era esto, que es mi vector direccional. Multiplico escalarmente, queda de esta manera. Y al final queda 4 tercios. Entonces la derivada direccional de la función en el punto 1 menos 2, 1 es igual a 4 tercios. Espero que se haya entendido esta parte. Si es que no entienden algo, como les dije, pueden escribir en el chat, pueden pararme un rato al hablar y preguntan. Siguiente. Dice, siendo B igual a W por R, demostrar que W es igual a un medio rotacional de B. Siendo W un vector constante, con un vector y R el vector posición. Este, voy a borrar acá, tiene que ser siendo W un vector constante y R el vector posición. Entonces, W vector constante, R mi vector posición. Vector posición es X y Z, como saben ustedes. Después tengo que demostrar esto. Como llego a, perdón, tengo que demostrar esto que está acá. Entonces, ¿cómo puedo llegar a eso? Primero voy a hallar B. Para hallar B sería W vectorial R. W vectorial R voy a realizar acá. Meto en la matriz. Tengo A, B, C, X y Z. Multiplico vectorialmente. Ya saben cómo hacer la multiplicación vectorial. Tapo esto, se tapa la fila, la columna. B por Z menos C por Y. Después tapo este, sería CX menos A por Z. Después tapo la fila y la columna en este caso, queda AI menos PX. Ahora tengo que hallar rotacional de este vector. Ya tengo B, entonces hallo la rotacional de este vector. Sería nabla vectorial el vector. Para hacer eso tengo que meter otra vez en la matriz, vuelvo a hacer el mismo procedimiento para hacer la multiplicación vectorial. Queda de esta manera, derivando, o sea, si es que tapo esto, la columna, la fila, derivada de esto respecto de Y, derivada de esto respecto de Z, de ahí queda A más A. Aplico lo mismo para los otros y queda B más B, C más C, queda 2A, 2B y 2C. Sería entonces 2 por ABC. Entonces sería 2W.
Entonces, de acá, vamos a colocar, sería que la rotacional de B es igual a 2W. De ahí sale que W es un medio de la rotacional de B. Cuando ven esta clase de ejercicio y no les da así W y R, tienen que saber eh, colocarle estas constantes, o sea, estas funciones. Si W es vector constante, entonces es ABC. Si es una función, sería F1, F2, F3. Si es el vector posición, X y Z. Este ejercicio parece muy simple, pero mirando sin el examen, uno normalmente suele tener complicaciones porque no saben cómo empezar. Pero es simplemente plantear lo que se tiene e ir realizando todo. Vamos a otro ejercicio. Dice, la superficie de un lago está representada por una región D del plano X o Y, tal que la profundidad en el punto XY está dada por f de XY 300 menos 2x cuadrado menos 3y cuadrado. Si un nadador está en el punto 4,9, ¿en qué dirección debe nadar de modo que la profundidad debajo de él decrezca más rápidamente? Entonces, esta es la función de la profundidad. Como me dice que tiene que decrecer más rápidamente, tengo que hallar entonces el negativo del gradiente. A ver, ¿cómo sabemos? El gradiente de una función me da la dirección en la que va a crecer más rápidamente. Y para decrecer tiene que ir en el sentido contrario, o sea, en el negativo. Después, entonces, hallamos el gradiente de esta función, de esta. El gradiente de esa función es el operador nabla por la función, de esta manera. En este caso, como es en el plano, solamente utilizo derivada parcial respecto de x, derivada parcial respecto de y. Multiplico por esto, queda igual a menos 4x menos 6y. Acá yo reemplazo el punto que me da, 4, 9. Entonces x igual a 4 y y igual a 9. De ahí 4 por 4 y 6 por 9. Entonces queda 16,54. Pero como me dice negativo, acá tiene que ser negativo. Negativo. Entonces la dirección en que tiene que nadar de modo que decrezca, la profundidad decrezca más rápidamente es esta, menos 16 menos 54. El siguiente dice, probar que para todo versor T se cumple que T, escalar nabla, el resultado de eso multiplicado por T, es igual a menos T por rotacional de T. Bueno, para poder hacer este tipo de ejercicios, lo que yo puedo hacer es aplicar las propiedades de la derivada. Si recuerdan, en el formulario que mostré, en una parte, no sé si se llegó a ver, que tiene el operador nabla tiene ciertas propiedades. ¿Qué serían estos dos? O sea, en este caso es este. Volví a cambiar el signo. Ah, sí, ya. Cierto. Estaba bien ahí positivo porque acá es negativo, entonces tiene que ser positivo. Gracias. Esto es una propiedad del operador nabla. En el formulario pueden ver todas las propiedades. Las propiedades se pueden usar, pero obviamente no pueden tener anotado en ninguna parte. Entonces, una de las propiedades dice que nabla por el producto escalar entre A y B es igual a B escalar nabla, eso por A escalar más
A escalar nabla, ese resultado por B, más B vectorial por el resultado de nabla vectorial A, más A vectorial por el resultado de nabla vectorial B. Si yo reemplazo A y B por T, que va a quedar de esta manera. Nabla por T escalar T, T escalar nabla por T, T escalar nabla por T, T vectorial por el resultado de nabla vectorial T más T vectorial por el resultado de nabla vectorial T. A ver, como es un vector unitario, quiere decir que su módulo es una constante. Entonces, si yo multiplico t por t acá, me va a salir una constante. Y nabla por una constante, obviamente va a ser 0, porque va a ser la derivada de una constante. A ver, después, ¿qué más tenemos acá? Tengo acá dos multiplicaciones que son las mismas, entonces se suman ambos. Acá también tengo lo mismo, se suman ambos, queda 2 por t escalar nabla por t, más 2 por t vectorial nabla vectorial t. Puedo simplificar el 2, queda de esta manera. Después hago pasar al otro miembro de esto, queda t escalar nabla por t es igual a menos t vectorial nabla vectorial t. Y esto es rotacional de t. Entonces, vamos a colocar de acá también, es igual. Porque la rotacional es el producto vectorial entre nabla y el vector. Siguiente. Dice, demostrar que f de x y z es igual a... demostrar que f de x y z, que es igual a y z coseno de z más x y coseno de z, es un campo de fuerza conservador y hallar el potencial del cual deriva. Bueno, cuando decíamos que era un campo conservador, cuando su rotacional es igual a 0. Entonces, para poder demostrar eso, yo tengo que aplicar rotacional a esto y me tiene que dar 0, 0, 0. Entonces, aplico rotacional. La rotacional era el producto vectorial entre nabla por la función. Aplico el producto vectorial. De eso me queda 0, 0, 0. Entonces es un campo de fuerza conservador con esto. Y pide hallar el potencial del cual deriva. Para poder hallar el potencial del cual deriva, lo que yo hago es integrar cada una de las componentes con respecto a x, con respecto a y con respecto a z, respectivamente. Entonces, integro y respecto de x, queda xy más la función de iz que les había dicho ya en la clase pasada. Después integro z coseno de iz más x respecto de y, queda seno de iz más xy más la función de xz. Y si integro y coseno de iz de z, me queda seno de iz más la función respecto de xy. Para poder hallar mi función potencial, lo que hago es colocar los que se repiten una sola vez, en este caso xy, veo que se repite acá y coloco una vez. También veo que el seno de iz
se repite, pero coloco solamente una vez. Y al final coloco más c. Siguiente ejercicio dice, determine la constante a de modo que el vector siguiente sea solenoidal. ¿Qué quería decir que un vector sea solenoidal? Que la divergencia sea igual a 0. Entonces, para poder hallar eso, yo tengo que aplicar divergencia a b. Aplico divergencia a b. Para poder aplicar divergencia era nabla, el producto escalar, o sea, el producto escalar entre nabla y b. Después aplico esto, o sea, aplico el producto escalar. Derivada parcial de esto respecto de x es menos 4, derivada parcial de esta segunda componente respecto de y, 1, y derivada de la tercera componente respecto de z es a. Sumo todo esto, queda menos 3 más a, menos 3 más a es igual a 0. Entonces a es igual a 3. Ahí termina este ejercicio. También doy por terminado la clase. Los ejercicios que mostré hoy son bastante cortos, por eso terminé más rápido. No sé si tienen alguna pregunta, consulta. El lunes yo voy a estar por la mañana en la facultad. Si por ahí quieren hacerme algunas preguntas, también me pueden escribir. Y creo que el lunes es el examen a las 18. Y eso es todo por hoy. Que entra por el parcial. Entra todo lo que entró en el taller y entra también esta parte de lo que sería gradiente, divergencia y rotacional. Les voy a estar avisando en el grupo si es que entra todo este contenido, porque no estoy seguro que todos los profesores hayan dado esta parte, pero voy a consultar en el grupo y les aviso en el grupo de WhatsApp. ¿Otra consulta? Bueno, ninguna más. Nos vemos entonces el próximo jueves o el lunes si es que se van, si es que quieren preguntar algo. Y hasta luego.